El contexto de este pasaje empezó en el versículo 19, donde Pablo empezó una exposición a los Gálatas acerca del propósito de la ley. Y él empezó respondiendo a una pregunta que estaba en la mente de los Gálatas y que él mismo hizo. ¿Para qué sirve la ley? Él se responde diciendo que fue añadida. Y la idea es que al ser añadida es que fue dada después con el motivo de poner de manifiesto la desobediencia rotunda de los hombres, las transgresiones, hasta que viniera la simiente a la cual se le hizo la promesa. Es decir, la ley moral, el decálogo, fue agregada adicionalmente para mostrarnos más nuestros pecados. En otras palabras, para hacerlos más evidentes y así mostrarnos la necesidad de un Salvador. Pablo les explica que tanto la ley y la promesa fueron dadas por Dios mismo y por lo mismo no pueden estar en contra, sino al contrario, en total armonía. También les mostró la relación histórica entre el pacto de la promesa en Abraham y el pacto de las obras a través de Moisés, 430 años después de haber sido hecho la promesa, para luego mostrar la superioridad del primero, de la promesa, sobre el segundo, la ley, para efectos de la redención humana. Es decir, la salvación del hombre por medio de la fe en la promesa y no por las obras de la ley. Y ahora, para continuar, Pablo les va a exponer los efectos de la ley frente a la promesa. Y lo hace mediante un contraste de efectos prácticos que ambos sistemas tienen sobre las personas. Y los va a comparar en resultados. Pablo va a introducir la aplicación personal de los dos pactos. En otras palabras, lo hace describiendo gráficamente la condición de la persona antes y después de la conversión. Dicho de otra manera, cómo es el carácter y la orientación de la vida de una persona antes de venir a fe, antes de confiar en Cristo para salvación. Y cuál es la condición después de la persona una vez que Dios le concede justicia a causa de confiar en Cristo para salvación. Pablo va a concluir que antes de convertirse una persona está bajo la ley y padece la servidumbre de esa relación, es decir, es esclavo del pecado, y después de la conversión la persona está en Cristo y disfruta la libertad que trae esa nueva relación. Hoy dividiremos el estudio en dos puntos: bajo la ley y en Cristo. Título del sermón: bajo la ley o en Cristo. Punto número 1, bajo la ley. Pablo va a emplear dos ejemplos para ilustrar a los Gálatas el efecto que tiene la ley de Dios sobre los incrédulos. Y él usa la prisión y el ayo. Veamos la prisión, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo se ha dirigido en tercera persona en la mayor parte del capítulo. Lo vemos del versículo 6 al 22, mientras él está hablando de Abraham. Dice, así Abraham creyó. Pero ahora vuelve a la primera persona en plural. Él dice, antes que viniese la fe, estábamos. En otras palabras, antes que creyéramos, nosotros estábamos. ¿Y por qué dice estábamos? Porque Pablo era judío. Pero no solo les está hablando a judíos, sino también a gentiles. Y del mismo modo también está identificando al pueblo judío al que ambos pactos fueron dados. El pacto abrámico y el pacto mosaico.
Pero en un sentido más amplio, Pablo está identificando a toda la humanidad incrédula, judíos y gentiles. Vean cómo dice Pablo: estábamos confinados bajo la ley, abarcando ambos grupos, incluido él, porque toda la humanidad nace bajo la ley, porque incluso aún el gentil más pagano que no ha reconocido al Dios verdadero está bajo la obligación de guardar las normas morales y espirituales del Creador. Y no darles el lugar que tienen o ignorarlas como la ley de Dios no lo libera de enfrentar el juicio divino. Por eso todo hombre no creyente está confinado, porque transgrede la ley de forma continua y esto lo deja aprisionado, encarcelado. La ley lo mantiene preso y sentenciado al pago, y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo está haciendo una analogía de la condición en la que está el alma de una persona antes de venir a fe. Y él lo hace usando los términos de un prisionero, de alguien que está encarcelado. Igual que en una guerra, cuando un ejército captura a un enemigo, lo vuelven su prisionero. Y quizá pasen muchos años en espera de que cuando acabe la guerra, quizá sean liberados. Pablo usa estas palabras: confinados y encerrados, tal como un guardia militar que monta guardia y tiene a sus prisioneros cautivos, en prisión, mientras los prisioneros están en espera de la promesa de libertad. Pablo dice: así estábamos. Antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Noten, hermanos, la idea es que aquella fe iba a ser manifestada o descubierta. ¿Y cuál es esta fe que iba a ser revelada o manifestada? El Evangelio de nuestro Señor. El glorioso Evangelio, la obra de Cristo, la buena noticia de nuestro libertador, la noticia de perdón de pecados, el único que puede sacar del confinamiento, el único que puede liberar del encierro de esta prisión. Porque esta es la condición para todo aquel que no ha sido liberado por Cristo. Todo aquel que no cree y no ha puesto su fe en Cristo, en el Salvador, vive encarcelado, confinado y encerrado bajo prisión. Y así vivíamos nosotros. Por eso Pablo dice: estábamos. Pero escucha con atención. Esta fe que ha sido revelada, esta noticia, es necesario que la creas y que reconozcas tu condición pecadora y te arrepientas y te des cuenta de lo impotente que eres para liberarte por tus propias fuerzas de esta prisión y que lo que te espera es la paga, el castigo eterno. Porque la ley eso hace, te lleva a ese punto. Es como el fiscal que se encarga de mostrar tu culpa para que veas a Jesucristo como tu única oportunidad de libertad y redención de este confinamiento y encierro que te tiene en esclavitud y servidumbre al pecado. Pablo dice: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Para que cuando escuches la promesa te aferres a ella
es decir, para que lo prometido por la fe en Cristo sea dado a ti una vez que crees. Pablo considera de nuevo la venida de Cristo en sentido histórico, así como en el momento de la salvación de cada creyente en un sentido individual. Hermanos, antes que Dios te revelase la salvación en Cristo, estabas en una prisión espiritual, como todos los hombres lo están ahora. Todos los hombres que no están en Cristo están en una prisión. El mismo Pablo lo reconoció en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. En El progreso del peregrino, el libro de Juan Bunyan, él escribe en el capítulo 1. Mientras yo caminaba por la desolación de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva y me acosté en ese lugar para dormir. Allí dormido tuve un sueño. Soñé y he aquí vi a un hombre vestido de harapos y parado en algún lugar con el rostro demudado, agotado, un libro en su mano y una carga inmensa sobre su espalda. Miré y le vi abrir el libro y leer su contenido. Y a medida que leía, lloraba y temblaba. Incapaz ya de contenerse, reventó en lamentos y una y otra vez decía: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poco después el hombre se encontró con Evangelista, quien le preguntó por qué lloraba. Peregrino respondió: Señor, percibo por el libro que tengo en mi mano que estoy sentenciado a morir y después de ello ser sometido a juicio. Evangelista dirigió la mirada del peregrino hacia una puerta en la distancia, así como una luz y una colina detrás de ella. Con la carga inmensa sobre su espalda y el libro en su mano, Peregrino empezó a caminar rumbo a la colina y mientras avanzaba daba gritos de vida, vida, tengo la vida eterna. La carga sobre la espalda de Peregrino era su pecado. El libro en su mano era la Biblia y la colina hacia la cual dirigió sus pasos era el Calvario, la cruz de Cristo. Fue por medio de su lectura de la palabra de Dios que se enteró de que la ley de Dios lo tenía confinado y encerrado, condenado a la muerte y el infierno a causa de su pecado. Fue el conocimiento del pecado y juicio que le mostró la ley lo que le llevó a la cruz de Cristo, donde el castigo por su pecado fue pagado por completo y Dios le ofreció el perdón total y la vida eterna. Hermanos, en un sentido personal, a lo largo de todos los tiempos, antes de llegar a fe, todos los seres humanos están confinados bajo la ley de Dios y la carga pesada de su propio pecado. Y todo ser humano nace y vive como un esclavo cautivo y está encadenado bajo el juicio de la ley universal, inmutable y santa de Dios, cuyas demandas no puede cumplir y está condenado a pagar con muerte e infierno eternos, si no se arrepiente y cree en Cristo para perdón de sus pecados. Y como aplicación, hermanos, ahora como creyentes miramos al pasado y nos damos cuenta de que haber estado bajo la ley fue bueno, porque nos mostró nuestra culpabilidad y pecaminosidad moral y espiritual y nos mostró el peligro que corríamos.
porque las demandas imposibles de la ley no fueron diseñadas para salvar, sino para condenar a los pecadores como tú y como yo, y así conducirnos a nuestro bendito Salvador. Versículo 23. Estábamos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, en un sentido histórico, los judíos también recibieron la ley escrita y por eso estuvieron confinados bajo el pacto de la ley, hasta que el Mesías vino y cumplió el pacto de la promesa y la fe que fue dada a Abraham. Pero recuerden que Pablo está hablando a todos, a judíos y gentiles, porque así como los gálatas, los creyentes de todos los tiempos, incluidos nosotros, estábamos confinados bajo la ley escrita en nuestros corazones. Romanos 2:15. Pero el Mesías cumplió ambos pactos, la ley y la promesa, y reveló aquella fe. Estamos viendo el efecto de vivir bajo la ley. Y Pablo está usando ejemplos que nos ilustran. Hemos visto la ley como una prisión. Ahora veamos la ley como un ayo. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pongamos atención en la palabra ayo, hermanos. Algunas traducciones nos dan la idea de un tutor o guardián, como lo dice otra traducción. Así que la ley fue nuestro guardián hasta que vino Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y la idea es la de un siervo o tutor cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Pero cuando pensamos en un tutor, quizá piensas en un maestro de escuela o en alguien que enseña en un salón de clases y da las lecciones. Pero esa no es la función a que se refiere el término, sino es más como la de un capataz o guardián. La palabra en griego ayo se refiere más a una persona que generalmente era un esclavo contratado por los padres. Y escuchen esto, para controlar y disciplinar a los niños rebeldes y desobedientes. Lo voy a repetir. La palabra ayo se refiere más a una persona que generalmente era un esclavo contratado por los padres, y escuchen esto, para controlar y disciplinar a los niños rebeldes y desobedientes. Yo no sé, yo estudié en México la secundaria y en el plantel había maestros, pero también había prefectos. No sé si a alguien le tocó tener esa persona que estaba en las escuelas que era un prefecto. Y este no era un maestro, simplemente era un guardián que estaba sometiendo a los estudiantes a disciplina y andaba en busca en los salones o afuera, viendo quién estaba siendo rebelde o desobediente. Era el prefecto. Y es decir, que en un salón de clases no sería el maestro, sino algo como un guardián, que era una persona que también estaba presente en el salón de clases y tenía una vara grande. Y se paseaba caminando por el salón de clases poniendo orden. Esta persona veía quién estaba prestando atención y quién estaba distraído o jugando. Entonces esta persona disciplinaba a los alumnos con la vara. Es decir, estaba para castigar a los alumnos. Y para ilustrar esta función de ayo, piensen en la historia de Israel, hermanos. Cuando el pueblo judío fue esclavizado en Egipto y fueron sometidos a trabajos forzados para hacer ladrillos.
¿Recuerdan la historia? En su crueldad, el faraón aumentó la demanda para los judíos de hacer más ladrillos y no les daban paja para fabricarlos. El faraón fue cruel y tenía capataces también que obligaban a los judíos a trabajar. Estos capataces vigilaban al pueblo y lo obligaban a trabajos forzados, incluso imposibles de realizar para ellos sin el material necesario para fabricar estos ladrillos. Y esta era su función, la misma que la de la ley, que nos tenía en esclavitud y en servidumbre, atados a nuestros propios pecados, incapaces de cumplir la ley. Pero hermanos, recuerden el gran acto de redención o liberación que pasó en el Éxodo. Y viene cuando la gente se lamenta y llora por esta crueldad. Como una persona arrepentida que llora y se lamenta por su pecado. Dios le dijo al faraón: deja salir a mi pueblo de la esclavitud. Esta es la analogía que Pablo está usando aquí sobre el tutor de escuela. Al igual que Faraón fue cruel y mantuvo a la gente en esclavitud y en la cárcel, confinados a servidumbre. Así la ley es el capataz cruel que los mantenía cautivos bajo su poder, cumpliendo el propósito de que clamaran a Dios por misericordia y fueran liberados de la esclavitud. Y te pregunto hoy a ti, ¿cómo estás? ¿Has clamado a Dios por misericordia? ¿Lloras y te lamentas por tu pecado? O a los padres, ¿estamos siendo sabios y usamos la función de la ley como ayo para llevar a nuestros hijos a Cristo? Piensen en cuántas oportunidades durante el día, la semana tenemos para llevar a nuestros hijos a Cristo, al mostrarles el carácter santo que nos refleja la ley de Dios. Hemos visto el resultado de vivir bajo la ley, servidumbre, confinados y encerrados. Y Pablo nos dio ejemplos del efecto que tiene la ley de Dios sobre los incrédulos, la prisión y el ayo. Ahora veamos el punto 2, el resultado de vivir en Cristo, el contraste, la libertad. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pablo ahora les deja claro a los Gálatas la nueva condición en la que un creyente queda al llegar a fe. Porque los judaizantes se negaban a dejar la ley ceremonial aún después de haber hecho una profesión de fe en Cristo. Es decir, para ellos la confianza en Cristo no era suficiente y solo era una añadidura a las obras de la ley como medio de salvación. Y de esta manera se mantenían en servidumbre de la ley y no podían recibir la libertad de la fe. En otras palabras, insistían en permanecer bajo el ayo, bajo el capataz. Y en aplicación para nosotros, es necesario entender el propósito de la ley para poder gozar de la bendición de estar en el Salvador. La ley nunca tuvo otra función más que ser un medio para mostrar nuestro pecado e impotencia para cumplirla. Y así llevarnos a Cristo como nuestro Redentor. Porque las demandas internas y morales de la ley solo nos dejaban abrumados con nuestra propia culpa.
Al igual que a los judaizantes los dejaba la ley ceremonial y sus rituales externos. Aunque había satisfacción momentánea, orgullo, siempre tenían la necesidad de volver a repetirlos por su propia incapacidad de cumplirla. Hacían múltiples lavamientos, ofrendas, días de reposo, festividades. Y no entendían que estos rituales solo simbolizaban la necesidad constante de ser limpiados de esa culpa. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, que venida la fe en Jesucristo, una persona creyente ya no está bajo la ley como un ayo, porque ya cumplió su propósito de llevarte a Cristo para salvación. Ahora está libre de la sumisión al simbolismo y rituales de esa ley, a la servidumbre de la ley y a la disciplina de la ley. Repito, porque el propósito de la ley se ha cumplido y la persona ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pongan atención en esa palabra. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuidado acá, porque las normas morales de Dios nunca cambian. Y en el Nuevo Testamento se reiteran continuamente y con firmeza. Y cuando dice que no se enseñoreará de nosotros, es porque la función de ayo, que era disciplinar al hijo rebelde o desobediente, ya no es necesaria. Porque ahora este hijo en verdad quiere obedecer. Era un hijo rebelde y desobediente, incapaz de poder cumplir la ley, sin lo necesario para poder cumplir la ley. Pero ahora, en verdad, quiere obedecer. Porque está en Cristo. No perfectamente, pero sí genuinamente. Y la diferencia es que el poder del Espíritu Santo que mora en él lo capacita para obedecer. Efesios 2, 10 al 12. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es la obra de Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes no podíamos, porque no teníamos lo necesario para buenas obras. Tal como los israelitas que no contaban con lo necesario para producir los ladrillos. Pero ahora en Cristo Dios nos capacita. El Espíritu Santo nos guía y obra en nosotros. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿O la ley sigue siendo tu capataz? ¿Amas obedecer? ¿Quieres obedecer? ¿Te lamentas y lloras por tu pecado? Versículo 25. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pablo añade, pero una vez que has creído, ya no estás bajo el capataz que te tenía aprisionado, encerrado y castigado con una carga cruel que eras incapaz de cumplir por ti mismo. Pero ahora, a medida que tenemos
una relación correcta, por la fe en Cristo Jesús, esto cambia. Porque ya no estamos bajo ayo. Y Pablo ahora va a mostrar 4 aspectos de la libertad que trae esa relación. Número 1, hijos de Dios. Número 2, revestidos de Cristo. Número 3, unidad en Cristo con los demás creyentes. Y número 4, herederos de la promesa. Hijos de Dios. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, está claro que los únicos y verdaderos hijos espirituales de Dios son aquellos que por la fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios. Está claro, ¿verdad? Dios es el creador de todas las cosas, pero Dios solo es Padre de todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y en nuestro texto la palabra todos se refiere a los creyentes de todas las razas, por así decirlo, judíos y gentiles. Vean el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres. Recuerden el contexto en el que Pablo está hablando entre judíos y gentiles. Dios es Padre solo de aquellos a los que les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cantábamos ahorita, en el glorioso intercambio. Hermanos, aparte de la fe salvadora en Jesucristo, todos los seres humanos son enemigos de Dios. Romanos 5:10, y son hijos de ira. Efesios 2:3. Al igual que los fariseos de Jerusalén que se creían justos en su propia opinión, toda persona incrédula es un hijo del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿De qué padre? ¿A qué padre quieres obedecer? ¿Cuáles son tus deseos? ¿La palabra de Dios o los deseos de la carne, los deseos de tu padre? ¿De quién? ¿Con quién te identificas? Y solo quienes creen en Cristo y de ese modo se hacen uno con Él, llegan a ser hijos de Dios. Punto número 2. Revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo ahora les recuerda que fueron bautizados en Cristo. Y bautizados en Cristo es un término simbólico que denota la unión con Cristo, la cual se ilustra con el bautismo. En Romanos 6:3-4, Pablo les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo les está diciendo a los Gálatas, al igual que les dijo a los romanos en forma metafórica, que ya fueron bautizados en Cristo y que ahora están revestidos de Cristo. Es decir, unidos a Cristo y revestidos con los méritos de Cristo, quien sí cumplió la ley. Y Pablo no se está refiriendo al solo hecho de la inmersión en agua,
sino más bien a la identificación espiritual con Cristo y la inmersión plena en la vida de Cristo, identificados con Cristo, revestidos de Cristo. John MacArthur comenta del bautismo: este es un gran misterio que la mente humana no puede concebir, pero de alguna forma espiritual y sobrenatural que trasciende el tiempo y el espacio, todos los seres humanos que ponen su confianza en Jesucristo son crucificados, sepultados y resucitados con su Salvador, bautizados en Cristo. En otras palabras, el creyente que se identifica con Jesucristo por la fe está revestido de Cristo por intervención divina. Como si estuviéramos cubiertos con un manto, estamos recubiertos por la vida misma de Cristo. Es el glorioso intercambio. Y por lo mismo, debemos traer honra a su nombre con nuestra manera de vivir. Si en verdad has creído, de Cristo estás revestido. Y debemos vivir como Cristo, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así estamos llamados a vivir. Revestidos de Cristo. Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En aplicación, lo repito, hermanos, si somos hijos de Dios, es decir, si hemos profesado fe, ya no somos esclavos, ya no estamos bajo ayo, porque ahora somos hijos. Y si somos hijos, es porque hemos sido bautizados en Cristo y revestidos de Él. Andemos como Él anduvo. No en las obras de la carne, sino como hijos de Dios, revestidos de Cristo. Esto nos debe de llevar verdaderamente a meditar si nos llamamos cristianos, nos decimos cristianos, que jamás usemos su nombre en vano. Hemos visto dos aspectos de la libertad que trae estar en Cristo: hijos de Dios y revestidos de Cristo. Veamos el aspecto 3, unidad con los demás creyentes. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. Pablo ahora apunta al problema inicial de los judaizantes que perturbaban y querían pervertir el evangelio, judaizando. Se sentían ellos especiales por ser judíos. Se sentían superiores. Y ahora estaban presionando a los gálatas con cumplir las obras de la ley, porque ellos decían que para ser creyente primero tenías que hacerte judío. Y Pablo les dice, ya no hay judíos ni griegos que tengan que cumplir rituales ni ordenanzas que solo apuntaban a Cristo, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pablo agrega, no hay esclavos o libres que estén bajo esclavitud a la ley. Pablo se enfoca ahora en las distinciones que existían en el interior de la sociedad en que vivía.
Y estas distinciones se hacían por la idea de que algunas personas eran más valiosas, empezando por los judíos que se sentían especiales. Por ejemplo, los hombres judíos libres eran considerados mejores o más valiosos y más importantes que todos los demás seres humanos. Pero el Evangelio destruye esa manera de pensar que está basada en el orgullo. Si hay algo que el Señor detesta es el orgullo. Porque las personas que se hacen uno con Cristo, también se hace uno con todos los demás creyentes. Es decir, que no existen distinciones entre aquellos que pertenecen a Cristo. Y en cuestiones espirituales no debe haber ninguna discriminación de tipo racial, social o sexual. Pablo dice, no hay varón ni mujer. Y esto no significa que entre los cristianos ya no existan roles establecidos entre hombres y mujeres, porque estos fueron establecidos por Dios. Pero en asuntos de liderazgo y gobierno, tanto en los hogares como en la iglesia, Dios ha establecido al hombre como cabeza. Pero hablando de las posesiones y los privilegios espirituales, no existe en absoluto diferencia alguna entre ambos sexos. Hay diferencias culturales y sexuales obvias entre las personas, ¿verdad? Pero el apóstol está hablando aquí acerca de diferencias espirituales. Pablo está diciendo que no existen diferentes rangos delante del Señor, que no hay diferencias en valor, privilegio y dignidad espiritual. Y en aplicación, los prejuicios basados en raza, posición social, sexo o cualquier otra diferencia superficial no tienen lugar alguno en la comunión de la iglesia de Cristo. Y debemos arrepentirnos si no lo vemos así. Todos los creyentes, sin excepción, son uno en Cristo Jesús. Porque todas las bendiciones, recursos y promesas espirituales son dados por igual a todos los que creen para salvación. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. En palabras sencillas, Pablo está diciendo que la unión con Cristo crea una igualdad espiritual entre todos los creyentes, pues todos somos uno en Cristo. Hemos visto el efecto de vivir bajo la ley. Y Pablo usó ejemplos para describirlo, la prisión y el ayo. Y hasta ahora hemos visto las bendiciones que trae estar en Cristo, mediante 3 aspectos de la libertad. Hijos de Dios, revestidos de Cristo, unidad en Cristo. Ahora veamos el 4º aspecto, herederos según la promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo ahora hace una declaración de herencia y linaje, como la 4ª bendición que viene con esta libertad. Pero escuchen, tiene su fundamento en una condición, que es estar en Cristo. Noten, y si vosotros sois de Cristo. Ya que la promesa espiritual de salvación y bendiciones eternas que fue dada a Abraham pertenece a todos los que pertenecen a Cristo únicamente.
Todos ellos son herederos según la promesa. Promesa que se cumplió en Cristo. Y Pablo se está refiriendo a las bendiciones espirituales que vienen a todos los que son justificados por la fe, tal como Abraham lo fue. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Pablo dice, estos que como Abraham creyeron, heredarán las promesas espirituales que fueron dadas a él. Y Romanos 4:9-11 dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Es pues esta bendición solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿es solo para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10, parte final. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esto también significa que no todos los descendientes físicos de Abraham recibirán las promesas de salvación. Pablo lo explica en Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, que muchos que no son de la simiente física de Abraham recibirían la herencia espiritual al acercarse a Dios por fe, como Él lo hizo. Y de esa manera se convierten ciertamente en linaje espiritual de Abraham. Y aquellos que son hijos de Dios también son herederos, herederos y coherederos con Cristo. Los hijos de Dios han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. La promesa de recibir como herencia a Dios mismo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Salmo 16:5. Hermanos, aprendamos la bendición de ya no estar bajo la ley, para ahora estar en Cristo y entender el propósito de la ley que nos guía a Cristo. El comentarista dice, no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero vayamos a Moisés para ser condenados. Sin embargo, cada vez que pasemos un tiempo con Moisés a fin de reconocer nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación, no tenemos que quedarnos allí más de lo necesario. Debemos dejar que Moisés nos envíe donde Cristo está. Y alabemos a nuestro Dios por esta gracia y misericordia. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Padre Santo, te damos las gracias, Señor,
por esta redención que no merecemos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos apunta a nuestro Redentor, Señor. A tu Hijo, Señor, con el que somos coherederos, Señor, cuando estamos en Él, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.